Queridos amigos y queridas amigas, muy buenos días. Damos inicio a nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Teleradio, siempre con la disposición, el ánimo y el entusiasmo y sobre todo con la alegría de poder entrar en contacto con ustedes a través de este medio. Bien, hoy viernes pues tenemos también una agradable entrevista para las personas que me reclamaron y te lo digo, Miguel, me reclamaron que por qué no había vuelto a invitar al doctor Miguel Ojeda. Bueno, él dará sus explicaciones, sus ocupaciones múltiples, pero yo quiero invitarles a que ahora sí pongamos toda la atención, porque lo tenemos aquí ya presente en este momento al doctor Miguel Ojeda. Él, para quienes lo conocen, pues saben ya, es médico cirujano graduado en la Universidad Católica aquí Santiago de Guayaquil y laboró en el laboratorio del Hospital Naval por más de 13 años, con cursos de medicina biológica en Alemania, medicina homeopática, terapia neural en Ecuador, en Checoslovaquia y China. Y actualmente, saben ya ustedes, es director general del Centro Preventivo Dr. Miguel Ojeda y colaborador en la Fundación Naim Isaías. Bienvenido, Miguel. Tenemos mucho interés siempre escucharte, pues sabemos de tu experiencia, tu conocimiento y tu generosidad de poder colaborar con nosotros en este programa. Bienvenido, Miguel. Gracias, Eufemia. Un gusto nuevamente estar aquí. Me alegra mucho saber que reclaman mi presencia. La verdad es que las situaciones a veces me gusta venir preparado siempre. Lógico. Y eso es lo que yo hago en mis exposiciones, y por eso es que trato de documentarme con lo último que encuentro en función del tema que yo hago. Entonces, obviamente a veces el tiempo un poquito, qué rápido que pasa el tiempo, y ese es otro tema interesante. Es una realidad, ¿no? Esto es una realidad comprobada, sí, ya científicamente. Comprobada científicamente. Se ha reducido las horas, pero que nosotros las vemos en los relojes. Perfecto, ya hablaremos de eso. Sí, así es. Bien, ¿cuál es el tema que nos vas a exponer hoy día? Bueno, Eufemia, voy a hablar sobre un tema que ya es común. Hace 30 años que yo comencé con este tipo de terapias, pues no era común. Es decir, teníamos muchos retractores, muchas personas que decían, bueno, colegas mismos, ¿no? Sí. Que decían, pues mira, eso está por verse, todavía no está probado científicamente, eso habría que ver, ya eso está como que dice obsoleto. Ajá. Y realmente ya cada vez que vemos las verdaderas curaciones y terapias que se logran con este tipo de especialidad, pues cada vez vemos que hay que seguir hablando de ello, porque la verdad está al alcance de todos. Se trata de la homeopatía. Y saber cuántos años hace de lo que se abrió este camino. Claro, justamente el 20 de abril, ¿no? Fue el Día Mundial de la Homeopatía, que es la fecha de nacimiento del precursor o del inventor, digamos así, claro. Samuel Hahnemann. Exacto. Él nació en el año 1755. Mira, tantos años y se mantiene vigente, ¿no? Aunque ha sufrido ciertos embates, claro, ahí de la comunidad científica, ¿no? Claro, no te olvides, Eufemia, que esto comenzó cuando la medicina pues se curaba con sangrías. Exacto. Se curaba pues dando orinas de niños en las ictericias, es decir, con una medicina precaria. Exacto. Justamente ahí nació la homeopatía. Agresiva, ¿no? Porque justamente Samuel Hahnemann fue un médico que pues estaba ya cansado de tantas cosas que se hacían, lavativas, tantas cosas que inclusive estaba en función del deterioro del paciente. Es decir, ya el riesgo de una persona que tenía, una hepatitis, por ejemplo, pues era muy severa, porque no sabían cómo afrontarla y se morían los pacientes, con una simple gripe, con una disentería, con cosas elementales. Entonces Hahnemann se dio cuenta que estaba en sus manos la manera de curar. Él se dedicó a investigar profundamente, ¿no? Una dedicación absoluta, permanente, y los frutos se han visto siempre, inclusive hasta ahora. Y tenemos países donde la homeopatía pues tiene un puntal importante en su desarrollo
y también en su verificación como un complemento interesante para las enfermedades agudas y muchas crónicas. Donde hay universidades y, digamos, colegios, escuelas de homeopatía, ¿no? Las escuelas de homeopatía son muy comunes en Europa, en América también. Por ejemplo, vea usted, Colombia, personalmente tengo unas charlas que voy a presenciar en Colombia, donde la homeopatía y las medicinas complementarias tienen un alto nivel. ¡Qué bueno! ¿No? Así que en la universidad se está verificando. Y una noticia interesante, pues aquí en nuestras universidades también se está viendo la manera como entramos y abrir este campo importante. ¡Qué bueno! Así es. Bueno. Mira, la homeopatía pues ha tenido una trayectoria larga, ha habido sus desfases. Principalmente la homeopatía tuvo un repunte en el año 1910, 11 en los Estados Unidos. Sí. Inclusive llegaron a haber cerca de 80 clínicas homeopáticas. Qué bien. Pero ¿qué pasa? Ahí vino el asunto más complicado. No había cómo controlarla financieramente en las transnacionales. Entonces, la manera de preparar el medicamento homeopático era muy sencillo, muy simple. Y bueno, se basaron en que no había datos científicos como para digamos, decir que eso no servía. Y hay muchos retractores, todavía existen en internet, si ustedes se ponen a buscar, pues, que son muy sectarios y pues no dan ninguna oportunidad ni siquiera de explicar. Y justamente mi presencia aquí es para explicar un poco más sobre cómo funciona la homeopatía. Claro, la diferencia enorme entre la homeopatía y la alopatía, que es lo que muchos amigos y pacientes preguntan, ¿no? ¿Por qué la homeopatía? Así es, mira, la homeopatía tiene la función de tratar a los pacientes con mínimas dosis. Y la alopatía tiene la función de tratar con dosis mayores. Yo siempre digo, la homeopatía es con decimales, 0.1, 0.5, 0.0005. Y la alopatía es con unidades, o sea, 1 gramo, 500 miligramos, 10 gramos, etc. Dosis grandes. Nosotros decimos dosis invasivas, porque claro, ya años atrás, dos médicos, el doctor Arnold Schultz, científicos, se dieron cuenta que las mínimas dosis curaban a los enfermos y las dosis máximas los inundaban y a veces los intoxicaban. Es decir, nosotros cuando damos altas dosis tenemos el tema de que puede el paciente hacerle daño, como podemos darnos cuenta muchas veces con medicamentos. Claro que sí. Y tenemos que tener mucho cuidado en que no se vaya la dosis. Mira, sabes que si le das 1 miligramo más o le das 1 gramo más, lo puedes poner mal o la vida puede estar en riesgo. Es decir, con esos cuidados pues que a veces son muy sutiles, claro, tenemos más probabilidades de hacer daño a un paciente que hacer bien. Es más, tú no sabes hasta cuándo puedes darle un medicamento. Claro, la tendencia es decir, mira, tienes que tomar toda la vida la medicina porque realmente si no, no vas a pasarla bien. Sucede en todos los pacientes crónicos, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Tomarlo de por vida. Otra manera que a veces a mí nunca me agradó. Claro, yo soy médico, pero yo decía, pero no puede ser toda la vida. Entonces, ¿qué curamos? Decía yo. Claro. Así que Arnold Schultz se dio cuenta que mínimas dosis suficientes son para estimular esta capacidad defensiva que llamamos del cuerpo y poder hacer que él solo salga de su problema. Entonces, como digo, ha tenido muchos desfases. En la época de la Guerra Fría, en los años 60, también pues hubo como un desfase que no se le daba tanta importancia, y fue como tuvo un repunte en la medicina clásica, que son con las unidades, y claro, con los hospitales. Yo siempre digo, en las guerras o las posguerras son donde hay un repunte de los centros, digamos, de la medicina clásica. ¿Por qué? Porque claro, en las guerras, pues, yo digo que ahí es donde más complicaciones ha habido con los enfermos, amputaciones, heridas, infecciones. Entonces, claro, el antibiótico, claro, tiene que ser un arma de primera mano. Es una emergencia, ¿no? Es una emergencia. Pero, ¿qué pasa? En las enfermedades crónicas o en las enfermedades que vienen propias del cuerpo, pues,
ahí hay una especie de desfase, porque yo digo, dar demasiada medicina en esas personas pues puede crear complicaciones. No te olvides que las estadísticas dicen que del 30 al 40% de enfermedades las provoca el mismo médico, ¿no? A través de los medicamentos. Esto no es una falacia, ¿no? Son las estadísticas las que hablan. Exacto. Entonces, y la otra diferencia de la homeopatía con la alopatía es que con el similar, ¿no? Sí. Se utiliza para sacar esa enfermedad. ¿Cómo no? Las altas dosis del medicamento que se usa provoca la enfermedad. Por ejemplo, 1 gramo de cinchona, 1 gramo de drosera, por ejemplo, 1 gramo de arsénico, produce situaciones fatales. Pero ¿qué pasa? Dinamizando, haciendo diluciones, o sea, tomando cantidades bajísimas, que son niveles de Avogadro muy bajas, centesimales, decimales, muy bajas, produce un efecto de curación frente a lo que produce realmente una dosis fuerte o dosis alta. Eso es lo interesante y eso es lo que a veces los colegas no lo entienden en ese sentido. Pero mira, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los tiburones, cuando perciben sangre a 30 kilómetros a través de las ampollas de Lorenzini, que son unas ampollas sensibles que se encuentran a nivel de la boca, no es la sangre la que ellos perciben, sino la frecuencia y la vibración de la sangre. Mira, 30 kilómetros. ¿Qué podríamos decir si usted está poniendo aquí sangre y a 30 kilómetros lo percibe el tiburón? Y eso está comprobado científicamente. Entonces, esa vibración, mira, con estas celdillas de Lorenzini, es donde la frecuencia pues es captada y saben que allá hay comida. Eso es una cosa que se comprueba. Entonces podríamos aplicar así mismo la homeopatía, porque es la frecuencia, la vibración. Y yo siempre digo, no hay todavía elementos que puedan medir eso, porque claro, si usted dinamiza y hace diluciones altísimas, que realmente dice, pero ya no hay ningún efecto material. No encuentran la sustancia activa, dicen, no, ahí no hay nada, es agua. Es solamente agua, mira, es una cosa de azúcar que no tienen valor. Pero no hay todavía. Tengo entendido que se puede medir hasta 12 centesimales la nanomanía, o sea, se la puede medir con espectrofotometría, pero de ahí para adelante ya no hay cómo. Entonces ya se habla de la frecuencia, esa frecuencia que existe todavía en el producto. Entonces, por eso es que se están haciendo cada vez más estudios científicos donde nos permiten a nosotros ver la función que tiene esta técnica, porque es una técnica de curación. Es más, yo lo vengo haciendo ya muchos años atrás y te digo sinceramente, Eufemia, pues no me da ganas de separarme de lo que estoy haciendo. Así es, porque cada vez veo resultados maravillosos, principalmente en niños, en adultos. Mira que hace aproximadamente 5 años nosotros tenemos la presencia, por ejemplo, de un hindú, es el doctor que hizo ensayos muy importantes con la homeopatía, que él hizo esquemas terapéuticos en los cuales tú puedes tratar enfermedades crónicas. Mira, él tiene una estadística tan alta de curaciones de tumores cerebrales, es un hindú, pero altísimas, de 5.000, 6.000 casos curados. ¡Qué maravilla! Pero una cosa asombrosa, que inclusive fueron presentados en el último simposio de cáncer, y es uno de los médicos que, el único, por decir, que está, digamos, autorizado en hacer este tipo de tratamientos en los Estados Unidos. Entonces, si es así, pues vamos avanzando, como digo yo, con esto, y qué mejor, pues, referencia que los mismos pacientes que se curan, o que en realidad pues van tomando conciencia de que la homeopatía ya está en un espacio importante y en un sitial importante en nuestra medicina aquí en Guayaquil y en el mundo, ¿no? Algo que siempre ha habido una relación allí entre Charles Darwin y la homeopatía. ¿Qué es lo que hay allí? Ya, lo que pasa es que Charles Darwin, él comenzó a investigar, pues, y hizo un libro famoso que tuvo muchos resultados sobre la investigación
y el asunto de la evolución de las especies, él presentó una enfermedad, se considera que fue un Chagas que lo captó aquí en América. Entonces se puso muy enfermo y el doctor Donders, que es un médico inglés, lo curó con homeopatía, porque eso está descrito en las crónicas de él. Y realizó, Charles Darwin comenzaba él a investigar el estudio de la planta que se llama Drosera, que es una planta carnívora. Entonces puso una gota muy insignificante, una gotita de sustancia amoniacal, que es un irritante, y la planta pues carnívora hizo su efecto digamos, de reacción. Lo mismo que hace el efecto cuando se pone un insecto, entonces coge y lo capta, ¿no? Pero comenzó a hacer diluciones de esta sustancia amoniacal, tal es así que llegó a dinamizaciones muy altas, que ya no había sustancia en el líquido, en el agua, y tenía la misma reacción la planta. Entonces, ¿qué pasa? Aproximadamente una dinamización de 4 centesimal que llegó, y ahí se dio cuenta que había algo más que estudiar, y el libro que hizo sobre la evolución de las especies, pues como que dijo alguna vez, hubiera preferido y estaba más interesado en el estudio de la Drosera antes que el origen de las especies, o sea que mejor hubiera hecho un estudio sobre eso que realmente la evolución de las especies. Entonces, pues esa publicación de la evolución de las especies fue en 1860, que fue un libro muy importante. Qué bien, vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Estaremos de nuevo con ustedes en pocos instantes entrevistando al doctor Miguel Ojeda en este canal. Nuevamente con ustedes vamos a seguir nuestra entrevista con el doctor Miguel Ojeda. Vamos a ver qué otras cosas interesantes podemos hablar sobre la homeopatía, porque a mí me fascina esta rama de la medicina que tanto bien y curación verdadera produce, ¿no? Ahí sí podemos hablar de esto. ¿Cómo no? Mira, es muy importante, como digo, entre los colegas que ya cada vez son menos, cada vez son más los que se alinean con nosotros, que dicen, bueno, mira, y eso es una cosa psicológica de la persona, mira, es una cosa, por último es un placebo, nos dieron. Porque no hay nada ahí, no se encuentra nada. Ese es un agua ahí que tiene, y con un poquito de alcohol y ya, y se acabó el problema. Entonces, en realidad hay muchas cosas que se pueden comentar con esta manera de pensar. Yo siempre digo que una gran cantidad de pacientes que tenemos son niños, y los niños pues tienen sus procesos alérgicos, asmáticos, procesos característicos de la edad propios, que muchas veces dándole un antibiótico le hacemos más daño que curarlos, y los cronificamos, ¿sí? Y siempre en nuestros casos pues, los niños son nuestros clientes comunes. Entonces yo digo, si fuera una cosa de placebo, una cosa de autosugestión, pues un niño no se curaría, porque su mentalidad... Yo he tenido niños hasta de 6 meses, 7 meses, que llegan con niveles de tos crónica o croup, o enfermedades, ya están riníticos, o tienen infecciones severas, ¿me entiendes? No necesitamos darle ni un solo antibiótico, estimados amigos. Y cada vez pues veo que eso funciona. Y que más pues los pacientes agradecidos, que son los que más me interesan. Porque en definitiva un paciente agradecido para mí es una cosa grande. Exacto. Aparte de los niños, pues para corroborar el asunto de que la homeopatía funciona, tenemos también estudios muy interesantes en animales. Y bueno, tenemos una doctora Chonillo aquí que hace mucho la medicina homeopática en animales, en perritos, en gatos, en todos los animales. Sí. Y es asombrosa la experiencia que tiene ella, porque tengo entendido que es la única, ¿no? Sí, no, invitamos a otro, no recuerdo el nombre de la doctora. No me acuerdo. Que también invitamos, hace homeopatía en animales. Hace homeopatía. Sí. Pero tengo entendido que ella es la más antigua, creo, en hacer homeopatía, porque ella estuvo en la Argentina, donde hizo el curso regular de homeopatía en animales. Y otra cosa interesante, estimados amigos. Claro, ¿cómo vas a sugestionar a un animal? ¿Cómo? Y si funciona de maravilla. Por último, ya, pongámoslo a un lado. Las plantas, estimados amigos. También hay homeopatía en plantas. Por ejemplo, si usted quiere
producir el efecto de curación de una plaga o mejorar el nivel digamos, de producción de esa planta, dinamizaciones homeopáticas se hacen, se ponen en la raíz o a nivel de la raíz, alrededor del tronco, y usted encuentra el efecto a los pocos meses. Entonces vean ustedes que la homeopatía se ha incrementado en todos los niveles. Bueno, y eso sí es noticias fabulosas porque se puede utilizar otras técnicas, no perjudicando tanto al ambiente como se hace con tanto sustancias químicas que no solamente la producción disminuye, sino que tenemos un efecto de impregnación en lo que producimos, sea en animales, por ejemplo en camarones. Por ejemplo, tengo entendido que hay estudios en camarones interesantes, en vacunos, la carne, imagínate, impregnada de determinadas sustancias, ¿no? Entonces, vegetales. Los mismos vegetales que también se impregnan. Entonces, mira, podemos hacer eso también como tratamientos. Y aparte de eso, yo siempre digo, ya se están haciendo estudios interesantes de cómo poder eliminar las plagas o mejorar la producción en plantas con productos naturales también. Entonces, también la homeopatía está incursionando en los vegetales. Qué bien. ¿Y hay alguna forma diferente cómo reaccionan los pacientes cuando se hace el uso de la medicina homeopática? A ver, eso es una pregunta interesante porque hay dos tipos de homeopatía, yo diría que tres tipos de homeopatía. La homeopatía clásica, que trabaja con las dinamizaciones altísimas, que es para la parte emocional y mental. Y la homeopatía, esa se llama homeopatía unicista. Y la homeopatía, pues, pluralista o complejista, que tiene combinaciones de medicamentos de baja dilución, que es para las situaciones orgánicas. Sin embargo, el doctor Vanier, que es el médico un francés, él usaba Vanier, dinamizaciones intermedias y bajas para tratamientos de enfermedades orgánicas. Entonces, si nosotros usamos dinamizaciones altas, tenemos el inconveniente muchas veces de que el paciente comienza a hacer lo que se llama fenómeno de curación o una reacción. Entonces, muchas personas ya han percibido esas reacciones y muchas veces las reacciones son muy fuertes. Pero ¿cuál es la causa de la reacción? Esto es importante señalar porque hay personas que dicen no me gusta la homeopatía porque me causó una reacción tremenda y eso hay que explicarles bien, ¿no? Mira, eso ya se comprobó que mientras más tóxica está la persona, el pH ácido, la oxigenación baja, todo este tipo de cosas, muchos microorganismos en su cuerpo, todo este tipo de cosas lo que hacen es tener una persona en que reacciona tremendamente frente a un medicamento homeopático de alta dilución. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es eliminar primero ese tipo de toxicidad que se encuentra en el paciente y poderle dar la medicina sin ningún inconveniente. Para que no reaccione. Para que no reaccione. Entonces yo siempre pongo el ejemplo siguiente. Eso es como, si damos en un cuerpo tóxico, es como ponerse usted desodorante en un cuerpo que no se ha bañado, que está sudado. Entonces el efecto es horrible, ¿me entiendes? El olor es peor que si, ¿no? Que no tuviera nada. Entonces lo mismo, el cuerpo hay que limpiarlo, hay que detoxificarlo y ya tenemos, por eso es que usamos muchas veces la homeopatía complejista en estos casos para detoxificar el cuerpo y poder después ya darle el medicamento de alta dilución para que haga un efecto favorable. Ahora, las personas dirán, bueno, ¿y cómo tengo que ir al homeópata? A veces dicen, en ayunas tengo que ir. No. Mira, yo siempre digo, lo primero que tiene que ir es con el deseo de curarse. Eso es lo primero, como va a donde cualquier médico, ¿no? Exacto. Entonces, se hace lo que se llama una repertorización, que es ver de qué tipo de personalidad o qué tipo de emociones presenta. Claro, esa es otra diferencia, ¿no? Que el médico homeópata te pregunta cosas que a ti ni se te hubieran ocurrido y el enfermo dice, pero ¿por qué me pregunta esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver?
Yo diría que tiene que ver mucho, porque Muchísimo. eso es su identidad emocional, su biotipo de personalidad. Es decir, si a uno le gusta el marisco y al otro lo aborrece, eso es importante. Lógico. ¿No? O, por ejemplo, el uno se muere cuando hay un terremoto, ¿no? O temblor, ¿no? Un pánico. Es un pánico y tienen que a lo mejor hospitalizarlo porque tienen que ponerle sedantes. Y el otro no, el otro dice, bueno, ¿sabes? No hay problema. Viene el otro, por ejemplo, dice, doctor, mi padre fue severo conmigo y me golpeaba, me azotaba. Yo he escuchado. Claro. Y yo no quiero a mi papá. Por ejemplo, en cambio el otro, el doctor dice, me dio una cachetada a mi papá y yo no me puedo olvidar hasta ahora. Mira, qué interesante, extremos, ¿no? qué interesante, y eso los homeópatas tienen Hay que un valor. tomar en cuenta. Nosotros valorizamos eso Claro. porque eso marca la individualidad. Y en homeopatía unicista se ve mucho eso. Los traumas, los trastornos por... Doctor, yo tenía 10 años y me encerraron en el closet. Y doctor, créame que yo no me olvido de eso. Y a raíz de eso, yo presenté tal cosa. Mira, esa palabra es fundamental para nosotros. Porque el a raíz significa que marcó un conflicto no resuelto. Y claro, valoramos mucho porque los mentales son fundamentales para equilibrar a esa persona que está en desbalance emocional. No para hacer diagnóstico, sino para equilibrarlo. Porque en homeopatía se habla mucho de esto, sobre el balance. Hay que balancear a la persona. La enfermedad que produce es de acuerdo a su identidad. Sí. ¿No? Niños, por ejemplo, que ven muchos conflictos en la casa con sus padres y me los llevan al consultorio, yo averiguo, resulta que el niño lo llevan por asma y resulta que es una reacción del niño frente a ese conflicto, que quiere ver, yo estoy aquí, dicen ellos, con su asma, están diciendo, ¿por qué no se preocupan de mí? Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas que claro, yo soy médico clásico, yo antes no lo sabía valorar y cada vez me doy cuenta que tiene mucho valor. Siempre las enfermedades tienen una situación emocional oculta que uno como médico con esta rama pues tiene que sacarla y saber hacia qué nivel de curación podemos llegar con tal o cual medicamento que tiene mucho valor. Sí, para porque curar. en realidad eso les asombra a los pacientes, a la familia del paciente. ¿Y por qué me pregunta esto? ¿Y por qué me pregunta lo otro? ¿Qué relación tiene? Ellos todavía no están familiarizados y por eso cuando yo los invito a todos ustedes es como para que vayamos despertando la conciencia a otra posibilidad de ver la salud y la enfermedad en un ser humano, ¿no? Claro, porque... Cómo manejarla, cómo enfrentarla, cómo aceptarla para poder revertirla, sí, y cada vez ¿no? se habla más de eso. Sí, mira que mente, cuerpo, espíritu es fundamental, es una sola cosa. El tipo que sufre, el tipo que está preocupado, desvalido. Mira, lo más grave en estas cosas, yo tengo muchos pacientes que vienen con crisis de pánico, por ejemplo. Sí. Mira, la crisis de pánico está muy generalizada ahora, porque imagínate, de repente le dice, ¿sabe qué? Usted está cesante en el trabajo, ¿sabe qué? Lo vamos a liquidar. Y tiene 3 hijos, y tiene una esposa, y a lo mejor ayuda al papá. Mira, claro, eso es un golpe tremendo. Entonces tenemos que estar blindados, y la única manera como podemos blindarnos con eso es con la homeopatía. Porque claro, a nivel psicológico le puedes dar, pues, a nivel médico un tranquilizante, un somnífero a lo mejor, pero no es la raíz del problema, es el impacto emocional. Y a lo mejor al otro lo botan del trabajo, y dice, está bien, pues voy a buscar otro trabajo. Exacto, o sea, reacciona diferente. No todos ¿no? reaccionan, digamos, igual. Por eso es que la homeopatía trata de identificar cada persona con su enfermedad. Lógico, porque el problema que yo veo también en la medicina convencional es que hay protocolos. Si eres diabético tienes que seguir este tratamiento, si eres hipertenso este otro, si tienes insuficiencia renal esto, o sea, te encasillan, pero no te investigan la vida, el entorno emocional del enfermo. Y a propósito de eso, por ejemplo, como tú dices, hay protocolos. Y esos protocolos no pueden desviarse porque dicen, ¿sabes qué? Así dice el protocolo y punto. Pero anda más allá, o sea, averíguale qué pasó, cómo fue su vida, qué vio. Cada uno tiene una historia distinta. Y eso lo comprobamos. Por eso es que
Pero lo más elemental, que es la cefalea, el dolor de cabeza, cada dolor de cabeza es diferente del uno al otro. Sí. El uno le da de adelante para atrás, el otro le da por el ojo, el otro le da por la oreja y el otro 10.000 formas. Exacto. Y tenemos que identificar cada uno qué tipo de cefalea. Porque claro, lo clásico es dar paracetamol a todos, o un analgésico, o a todos. Váyanse a la casa. Pero ¿qué pasa? Estamos cronificando al paciente. Estamos haciendo de que vuelva nuevamente a nuestro consultorio y nos diga, doctor, sigo igual, no me ha curado. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Mira, no has tomado bien la medicina. Nada más. O eres un descuidado y en realidad no es así. Yo lo veo a diario. Y como le dicen, tranquilízate, ¿por qué te pones nervioso? Esa es otra cosa. ¿Eso qué? ¿Qué resuelve el enfermo con esas palabras del médico? Nada. Nada, absolutamente nada. Por eso es que yo pienso que las consultas, en el consultorio donde se solucionan muchos problemas médicos, y en la primera consulta, y en homeopatía también, la primera reacción del medicamento homeopático te deriva a ti si está bien o está mal. Es decir, el primer contacto con el paciente es fundamental. Exactamente. Él te chequea tanto como tú a él. Entonces, él sabrá si este médico te va a curar o no te va a curar, desde la manera como se expresa, la manera como te pregunta. Mira, eso lo vemos nosotros a diario. Sí. No es solamente ver la garganta, el estetoscopio, la presión y se acabó. No, señores. Por eso es que el médico homeópata, a veces los pacientes me dicen, doctor, pero usted se demora mucho con los pacientes. Ese es otro tema. Entonces, y en realidad, a mí me gusta siempre irme en la primera consulta hasta el fondo. Sí. Hay que sacar la información que puedo y anotar. Porque eso te va a servir tarde o temprano. Lógico, es la clave, yo diría es la clave, ¿no? Recibir y la vida que tiene este que llamamos enfermo. Esa es la historia emocional desde que nació, desde que él tiene uso de razón. Y muchos se van más atrás, ¿no? Claro, desde el parto y todo ese tipo de cosas. Pero todo tiene valor, es decir, la información tiene que ser completa. Y el paciente tiene que ir al médico pues de lo más tranquilo y hablar y conversar toda la verdad, porque también no hay que ocultar nada. A veces ese es otro punto, Miguel, que a buena hora lo mencionaste, porque a veces va la persona con su pareja, con su hijo, con su madre y esconde la historia, ¿no? Nos recomendaban cuando estudiábamos homeopatía que en un momento dado debía estar el paciente solo para poder confesar, digamos. Claro. Porque hay cosas que no sabe la familia. Claro, no te olvides que muchos jóvenes, principalmente, viven en un entorno muy subyugado a sus padres. Por ejemplo, yo tenía pacientes que miran primero al papá para contestar, o a la mamá. Entonces eso no debe ser así. Si quieren curarse, pues tienen que estar solos con el médico. Yo siempre hago así. Me quedo con el paciente, sale el paciente, entra el papá o la mamá, y después yo hago mis conclusiones. Claro, porque es importante escuchar también al familiar que lo acompaña, bien importante. Entonces, porque también puede callar el enfermo. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí hago mis conclusiones y saco mi realidad frente al pobre paciente que está ahí desesperado. Lógico. Así es. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa, amigos y amigas. Recuerden el teléfono de Teleradio, el 2680-594, que está a vuestras órdenes desde este momento. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes sobre la homeopatía y sobre todo ustedes ya conocen al doctor Miguel Ojeda, aprovechemos este momento. Volvemos de inmediato. Ustedes, amigos, amigas, y les doy una buena noticia. Las 10 primeras llamadas al siguiente teléfono del doctor Miguel Ojeda tendrán acceso a una consulta gratuita en el centro C Preventivo que él dirige y que es su dueño, ¿no? Y anoten bien el teléfono, el 09 5999 478. Se los repito para que lo anoten, ¿no? 095 9999478. Bien, seguimos conversando con el doctor Miguel Ojeda.
¿Qué otro tema te gustaría plantearnos ahora a nuestros amigos que están escuchando? A raíz que Hahnemann saca las teorías de la homeopatía, comenzó a revolucionar pues, la mentalidad de los colegas médicos de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a investigar otros tipos de terapias, otro tipo de tratamientos que podían hacer efecto también con el mismo criterio. Y salieron las famosas sales de Schussler. Las sales de Schussler, llamados también los 12 remedios de los tejidos. Los 12 remedios de los tejidos. Consideró pues el doctor Schussler que cada tejido y cada órgano necesita una sal. ¿Cómo evaluó esta situación? Porque esa era la época de la investigación, la época del renacimiento médico, en esa época, impregnados con los conocimientos de Hahnemann. Sin embargo, él dice que las sales de Schussler no son homeopáticas. Bien claro, lo dice en sus escritos. Y dice que las sales de Schussler tienen un impulso fisiológico frente a la patología que tiene el paciente, ¿no? Donde se sostuvo pues, este procedimiento terapéutico impregnando de la sal que le falta al paciente en esa patología. Ahora, ¿cómo dio con esto? Es muy interesante. Él incineró un cadáver. ¿Ya? En esa época se podía hacer la investigación. Incineró un cadáver y la ceniza comenzó a investigar qué tipo de sales tenía. Entonces él decía, mira, este paciente, por ejemplo, esta persona tiene calcárea flórica, calcárea magnésica, natrium muriático, que es la sal del cali muriático, es decir, y justamente y silicia, y hizo una clasificación de las 12 sales. Pero él fue más allá. ¿Por qué? Porque son sales de dinamizaciones bien bajas, es decir, dinamizaciones orgánicas, para que equilibre este cuerpo que está desmineralizado en ese tipo de mineral. Entonces, él clasificó, por ejemplo, las magnesias fosfóricas, el natrium muriático y el ferrum fosfórico, por ejemplo, eso está impregnada en las celdillas nerviosas. O sea, todo paciente que tenga, comenzando con la parte emocional hasta el sistema nervioso doloroso, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, todo lo que se refiere a nervios, no solamente emocional, él le da las sales de magnesia fosfórica y califosfórica, por ejemplo. Mira, interesante. Claro. El cali muriático él da en afecciones musculares, por ejemplo, dolores musculares, por ejemplo, personas que se han golpeado, tienen traumatismos, le duelen la articulación, le duelen, digamos, los músculos. Claro. Él le da cali muriático, y así sucesivamente. El tejido conectivo, por ejemplo, con la silicia, se habla mucho de la silicia ahora, porque la silicia está en todo, ¿no? Así es. Nosotros decimos que la silicia es la grama que se usa para pegar los ladrillos, como que la grama para pegar los ladrillos de una pared, por ejemplo. Entonces, está en todos los tejidos, y está en el tejido conectivo, llamado, ahora se llama la matriz celular, que ese es un tema interesante, porque la matriz celular está comunicado con todo. Por eso es que yo siempre digo, por eso es que la acupuntura funciona, porque usted hace un estímulo en una parte, y en esa parte va el estímulo hacia tal o cual lugar o tal órgano que usted quiere curar. Es el camino, ¿no? Por ejemplo, la calcárea flórica es otra sal de Schussler que se la usa mucho, por ejemplo, tiene impregnación en el tejido elástico, por ejemplo. Por eso es que se usa mucho en las varices, se usa en las tumoraciones, para ablandar tumoraciones. Y hay un libro que se llama Los 12 remedios de Schussler, donde él, con su experiencia, ha logrado hacerlo, y lo hace con estadísticas diciendo de que se debe usar calcárea flórica en los pacientes que tienen deficiencias venosas, deficiencias arteriales, porque está impregnado aquí en los tejidos elásticos. Entonces, cada sal de Schussler tiene un lugar donde está impregnada y hace falta cuando uno se enferma. ¿Cómo saber cuál le falta? ¿Por los síntomas? Por los síntomas, generalmente. Por ejemplo, un paciente con problemas en cartílago y mucosa, por eso se usa mucho el natrium muriático. Paciente con artritis. Entonces, es un respaldo que uno tiene en función de la enfermedad que está tratando. Puede usar
cualquier sal de acuerdo pues a la sintomatología que presenta. El cabello, por ejemplo, el ferrum fosfórico se usa mucho para pacientes con problemas del cabello, y así sucesivamente también hay para órganos y tejidos de mucha importancia. Específicamente, ¿no? Entonces, pero hay una, como decía, el doctor Subler decía que esto no es homeopático, sino es más orgánico, para un fortalecimiento de lo que el tratamiento que está realizando. Perfecto. Por ejemplo, para las miomas se usa muchísimo la cálcara flórica, ablanda muchas cosas. Por ejemplo, también para tumoraciones o para quistes, por ejemplo, ovárico, se usa también la cálcara flórica porque ablanda y puede ser manejado de otra manera. También se hace, hay muchos productos que tienen todas las sales. Las sales, las 12 se puede sales. mandar así. Y se puede administrar porque, ¿qué pasa? El organismo capta lo que necesita, y como son mínimas dosis suficientes. Claro, no hay peligro de es como, por ejemplo, poner maíz a un grupo de gallinas, y la gallina que está con más hambre, pues capta lo que más necesita o lo que puede. Lo mismo el cuerpo, las células o los tejidos van captando lo que ellos más están necesitando. Claro, nosotros olvidamos que el organismo nuestro tiene sabiduría y sabe elegir lo que realmente necesita, ¿no? Sí. Ahora que cuando damos sobredosis, claro, el problema está allí, pero qué bueno esto de las sales de Schuller que se podría utilizar con más tranquilidad. ¿Y hay algún efecto así colateral que pueda presentar la persona? No, porque siempre son dosis más pequeñas. Por ejemplo, son dosis que está a las 6 centesimal. A las 6 centesimal o de 4, se ha hecho estudios de 4 a 9, entonces se han considerado que a las 6 centesimal es la más aceptable para que el cuerpo la pueda captar. Por ejemplo, en pacientes que tengan, por ejemplo, secreciones inflamatorias, porque la inflamación tiene niveles. Pues la inflamación, pues primero se pone el tejido rojo, luego se pone ya doloroso, muy flogósico, y después ya hay secreción. Entonces, de acuerdo al nivel, se usa el cali sulfúrico, el cali fosfórico, el natrium fosfórico, para poder ir en las artritis también. Es decir, yo sí he usado sales de Schuller en pacientes con problemas articulares, y me ha ayudado mucho, por ejemplo, para restablecer y fortalecer los tejidos articulares, por ejemplo, ¿no? En pacientes con artritis, con artrosis, se usa mucho las sales de Schuller porque son restablecedores. Usted puede usar sin ningún inconveniente las 12, o si no individualmente, dependiendo cómo es el criterio frente a un paciente. Aunque saliéndome un poquito de las sales de Schuller y hablando sobre la homeopatía, ¿cuál es la razón por la que se recomienda también que no se mezcle el tratamiento homeopático con el alopático? A ver, porque eso me preguntan muchas pacientes, no puedo, y mira, tratándome. Eso va en criterios. Ya. Yo no puedo quitarle nunca a un paciente hipertenso su medicina hipotensora, ni a un paciente diabético su medicina, hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya tiene 8 o 10 años tomando, ¿no? Ya. Yo, lo que sí he quitado en muchos pacientes son los corticoides, y lo he sido regularizando. Tú sabes que los corticoides se da una etapa en que va subiendo y luego tienes que ir bajando en la administración. Hace poco tuve una niña, por ejemplo, con un síndrome nefrótico. Entonces ese paciente ya tenía una escala ascendente y le faltaban 2 semanas para seguir subiendo, porque la niña tenía muy buenos efectos con la medicina homeopática. Y yo dije, ¿sabes qué? Mira, vamos bajándole de una vez. Vamos disminuyendo. Ya tenía inclusive unas fases cushingoides que se ponen cachetonas, se ponen una cara más edematosa. Entonces yo no quería que ya llegue a un nivel muy alto. Entonces ahí se va haciendo un pequeño tonificación del medicamento, se lo va regulando, y bueno, tenemos efectos. Mientras está utilizándose ya la homeopatía. Sí, así es. Por ejemplo, en pacientes que toman, por ejemplo, en las crisis de pánico, yo cuando entro con homeopatía, estos pacientes no les puedo yo quitar tampoco de golpe. Mira, yo voy por la mitad primero, la tercera parte, y en todo lo voy haciendo así, no de golpe. A veces hay colegas que lo hacen de golpe, lo cual pues
no es mi criterio, ¿no? O sea, así es. yo creo que Y ahí que ha ido bien con y me ha esa ido bien de esa forma, manera, ¿no? claro. He quitado corticoides, he quitado ansiolíticos, he quitado pues medicamentos, inclusive, escucha, pacientes que han tenido epilepsia, por ejemplo, que han tomado 2 pastillas, una de mañana y una de noche, ¿no? Porque les da cada 2 días en los cuadros epilépticos, pues están con la tercera parte, por ejemplo. Mira, de una sola medicina. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que siempre cuidamos. Evitamos que el paciente se impregne y se inunde de medicinas, que muchas veces está bien el criterio médico, pero la experiencia nos da en que a veces más daño hace la medicina. Exacto. Qué bien. Esta pregunta yo la tenía ahí pendiente y se me estaba escapando porque hay mucho temor, ¿no? Dice, estoy en manos de un homeópata y ¿qué hago? ¿Estos remedios los puedo combinar o no con la medicina? Lo que yo sí hago, cuando los niños, eso sí les quito todo. Sí, en ellos, porque no han tomado mucho tiempo, ¿no? No han tomado mucho tiempo, es verdad. Así es, entonces eso se les quitó todo y los marcha muy bien. Así es. Qué bien. Unas últimas palabritas, Miguel, que ya nos tenemos que despedir. Perfecto. Un consejo a nuestros amigos. Mira, qué gusto estar en tu radio, siempre traemos cosas interesantes para que las personas hagan conciencia de que se puede curar de otra manera a las personas y no estar subyugados a veces a un medicamento que ya no les hace bien, pero tienen que seguir tomando. Eso que no me explico, ¿no? Doctor, ya no me hace bien, pero dice, tengo que seguir tomando. No, tenemos otra manera de solucionar los problemas. Así Muy que bien. siga adelante con nuestros consejos, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Estaremos con ustedes el lunes. Muchísimo deseo para ustedes el bien, la tranquilidad, la paz y sobre todo la salud holística. Hasta el lunes. Que la pasen muy bien. Buenos días.